Listo, vamos a arrancar. Señores, buenas tardes. Este café con col tiene dos particularidades. La primera, que comenzamos la tercera temporada con Café con Col con una compañera de trabajo que es María Fernanda Rincón, quien nos va a estar acompañando de ahora en adelante, si Dios quiere y la Virgen, en todos los programas de Café con Col. Va a ser nuestra animadora, anfitriona, locutora, no sé cómo llamarla, pero bienvenida María Fernanda. Y tenemos algo muy especial. Hoy vamos a hablar de alacranes, de arañas, de laberintos, ¿ok? De colecciones extrañas, pero vamos a conversar con un experto en, obviamente, ese tipo de rarezas y ese tipo de temas. Vamos a conversar, no sé cómo llamarte, Jaime Ballesta o Trova Gomas. Yo diría que Otrova Goma Trova Gomas es más divertido, más el abogado divertido. está muy fastidioso. Sí, vamos a hablar con Otrova Gomas el día de hoy, ¿ok? Y quisiera, por supuesto, darle la bienvenida a María Fernanda, haciendo la primera pregunta a nuestro querido amigo Otrova Gomas. Fíjate, Jaime. Seguro. Me gustó mucho llamarte Jaime Gomas. Y así Jaime le Gomas. realizamos la cosa. Ok, Jaime. Yo, cuando estamos en letras siempre tenemos la curiosidad de cuáles son las influencias de un escritor, qué es lo que ha leído y lo ha marcado, qué es lo que no le gusta. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cuál fue ese libro que cuando tú eras niño te marcó y todavía te acuerdas? Bueno, vamos a hablar de dos cosas. El humorista Ajá, y el otro es el hombre culto. perfecto. El humorista hubo dos. Ese se llamaba Álvaro de la Iglesia. Y ese señor yo lo leí y quedé tan entusiasmado y me reí tanto que dije, yo voy a tratar de escribir parecido a él. Y en efecto, mis primeros trabajos tenían una influencia tan grande lo de él que yo mismo me di cuenta y dije, no, estás copiándote. Y se dio un fenómeno bien curioso. A consecuencia de eso y la molestia que yo mismo sentí por mí de haberlo hecho de esa forma, decidí nunca más leer un libro de humor. Y en efecto, mira, el caso de Woody Allen, que es un genio del humorismo, aparte de director de cine, es una excepción, porque yo sabía que ya no me podía influenciar, porque yo habría tomado mi propia línea, pero nunca más volví a leer libros de humorismo. No tengo idea cómo escribe a alguien. Los amigos míos que escriben humor los leo así por encimita, pero nunca más lo hice. Después está otra parte. Fuera del humor, yo sí comencé la literatura muy joven. Tenía yo como 9, 10 años y murió un tío muy querido para la familia, el cual tenía una impresionante biblioteca de más de 10.000 ejemplares de esa época. Y aquello fue, a la muerte de él, nadie le interesaba en mi casa. No, esos libros estaban ahí como dejados de que las polillas los penetraran. Empecé yo a coger algunos y empecé con varios escritores muy conocidos, pues ahora famosos históricamente. Incluso el libro más importante de la lengua española de Cervantes me dejó loco y dije, caramba, ¿cómo es que alguien escribe tan bonito, tan interesante? Quedé hipnotizado y así fue que poco a poco me fui metiendo en Dostoyevsky, leía a Kafka y después entré en uno de los escritores que también, siendo un escritor serio, me influyó muchísimo para la obra mía en general. Una obra extraña que es entre humor y el humor negro y filosofía y reflexionante más que el hacer chistes. Y fue Gog, de Giovanni Papini, que estaba en esa biblioteca. De ahí empecé la lectura y después, bueno, pasaron los años y como toda la generación de aquella época mía de estudiante en bachillerato, que yo estudiaba en el Liceo Aplicación, que era una calidad educativa única en Venezuela, realmente anormal,
un liceo donde en quinto año nos enseñaron inglés, francés, latín y griego. Una cosa insólita, el latín y el griego para estudiar la filosofía antigua, cuando era quinto año de humanidades. Entonces, en esa época ya yo estaba muy involucrado en la lectura y no la paré nunca. Siempre he sido muy ordenado en esa parte de la vida, lo cultural, tengo mis proyectos y mis programas. Entonces, le he dedicado siempre, todas las noches, 3 horitas. Generalmente eran de las 7 a las 11, una época que era de 12. En el mediodía lo alargaba hasta las 6 cuando estaba apasionado con una obra. Pero después de eso llegó un instante trágico en la historia humana, que es el Internet, la web, los teléfonos y las redes. Hemos caído en un extraño sitio en donde el tiempo nos es robado de una manera terrible, que lo indican los mismos teléfonos. Uno sale y ve que eran las 12 y cuando viene a ver son las 12:30. El teléfono te lo está recordando porque no deja de verlo cada segundo. Hablando de pasar el tiempo, en tu adolescencia ya eras humorista, en el bachillerato ya eras humorista, e inclusive escribías en alguna revista de humor o en algunos murales de humor. No, ¿correcto? claro, yo hacía, decir, en ese quinto año. ¿De quién te burlabas? No, en esa época, fíjate que el humor tenía un toque político muy poco. Estaba Pérez Jiménez en el poder y no era conveniente meterse en lío, pero sí lo hacíamos bastante sobre los problemas de los jóvenes, de los estudiantes, enamoramientos, y escribí mucho. Curiosamente, la inteligencia artificial, que hoy está de moda y es el elemento más llamativo para las sociedades del planeta global, yo la inicié con un enamoramiento de un robot que se llamaba Argo, no se me olvida nunca, que se enamora de una mujer, de una muchacha, y era el enamoramiento de ella y pegado a ella y hablaba con ella. ¿En qué época fue eso? Eso sale incluso en El hombre más malo del mundo, creo que sale la historia de esa. Eso eran los años de quinto año de bachillerato, que eso salió primera vez en un mural. Porque en el liceo nos incitaban, en el liceo de aplicación nos incitaban a que creáramos algo cultural, algo de todo el tiempo, que sacarte lo mejor que teníamos. Y nosotros sacamos revista, se llamaba la revista Aplicación, la sacaba con Luis Cova Arria, con Gamos, Rafael Gamos y con... Pero se permitía el humor negro ahí, se permitía el sarcasmo. Había de todo, sí. Pero yo siempre escribí, al principio era muy juvenil, pues, un humor sencillo, y después se fue poniendo negro porque me metí en la filosofía y entonces ya ahí todo lo que es filosófico es oscuro, obliga a pensar más de lo que debemos. Hay un invento tuyo que es el bombillo negro. ¿Sabes cuál es? Sí, pero no recuerdo exactamente para No. acá. Ese es para ¿Para de qué día, el ¿no? bombillo El negro? bombillo negro era para usarlo de día. Algo así había yo. Me acuerdo. Yo me especialicé en inventos y eso sí tengo inventos. Esos inventos llegaron a cosas que he vendido incluso. Yo vendí el primer tipo de cinturón de castidad que yo inventé, se vendió, que lleva la foto del marido de la persona que está violada. Es un recordatorio de que no lo haga. Y así muchas cosas. El lápiz que tiene 2 gomas en lugar de... Ese es fabuloso. Eso se produjo. De hecho, lo estuve buscando. Eso se venden por allí. Y también tenía otros que estaban en función de una idea. La idea que nunca la dejé de tener a partir de una primera visita que hice a Francia y conocí lo que era el Museo del Hombre, descubrí lo que eran museos, pues raros, interesantes. Y era hacer un museo del humor con estos inventos que se fabricarían y en efecto hay de todo. Hay una serie de sillas eléctricas, hay una silla eléctrica solar para que el delincuente muera de fastidio. Y eso en la casa mía hay muchos de esos inventos todavía. Y aparte de eso,
Y los otros inventos, no había tanto invento como cosas raras y ahí empecé a cazar objetos curiosos. No como coleccionista, porque es verdad que había mucho de deseo de colección, sino como una persona que quería conservar productos de la cultura, de la historia humana, que no se perdieran. Eso me llevó a iniciar la colección de máquinas antiguas de escribir. Esas máquinas que están en mi casa son 80 joyas en donde, por ejemplo, esas grandes, de esas que todo el mundo las ha visto, grandotas, eso es una novedad, eso es nuevo, eso no tiene nada de raro. Estoy hablando de las primeras. Llegué a tener la primera máquina de escribir antigua, la tengo yo, que se sacó industrialmente. No sé si... ya, te dije que íbamos a perder todo. Pero no sé si tú tienes... Porque yo tengo millones de preguntas, pero quisiera que María Fernanda te molestara un ratico. Sí. Moléstala tú a ella. ¿Cómo no? Yo no te contesto y ya te molesto. No importa, esto me cae bien, no hay problema. Es que yo soy muy chincha en cuanto a influencias literarias y usted habló ya de Kafka, hablaste de Dostoyevsky, de Álvaro en la parte del humor, sí. Álvaro Iglesias, pero yo no sé si fue a propósito. Yo noto aquí algunas influencias en ti, en el libro Confesiones, Invenciones y Malas Intenciones, que es uno de mis favoritos, donde dice oler, curiosear con la nariz. ¿Es el teléfono? Los diccionarios. Sí. Glorioso, tipo muerto. Disculpa, pero es el teléfono de Jaime. Okay. No te preocupes, ya lo voy a ver, esto está muy divertido, déjame que lo apague. Vaya. Lo hiciste a propósito. Ese es Julia para ver cómo te va. No. ¿Aló? No seas idiota. Aquí hay dos puestos, por si acaso. Un enemigo mío, no te preocupes, ya está apagado. Oye, lo apago y sin embargo, si vamos a quitarle el wifi. Ponlo en... El wifi está eliminado. Sí, es muy importante. Datos móviles, ese es el único. Ya estamos listos. Sigue, perdóname. Sigue con los inventos. Tranquilo. Estos no son inventos, esos son... Ajá, definiciones. Magnífico. Pero, fíjate, gótico. Estilo de arte clásico que se caracteriza por la construcción de catedrales con hermosos techos alargados, pero que tenían el problema de que goteaban cuando llovía. Gótica. Es muy ingenioso y a mí me recordó al Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce o al manual de instrucciones a veces de Cortázar en otros de tus relatos. También tenía muchas cosas. Sí, ¿viste? No, pero no me influenciaron, no, okay. Eso fueron unas épocas distintas. Eso fue debido a un proyecto que tenía a nivel filosófico. Yo estudié, además de Derecho, estudié Filosofía. No me gradué en el último año porque me fui de viaje, un viaje largo, pero ya yo tenía unas ideas a nivel de un diccionario conceptual, pero serio, de pura filosofía. Y desarrollé mucho y tengo mucho material listo, he publicado en las redes algunas, pero eso es interesantísimo lo que van a ver cuando lo termine, creo que dentro de unos 2 años sale, y habla de las cosas que todos sentimos, pues la felicidad, la amistad, el vacío, el caos, el amor, todos los grandes temas universales de interés existencial, pero con una característica, que aun cuando la respuesta, el contenido es filosófico, el lenguaje no lo es. Es un lenguaje simple, comprensible por cualquier jovencito y es muy divertido a veces. Les meto algo humorístico y es mi gran y última obra, diría yo, al final de mi vida, porque después de esos 2 años creo que ya dejo de escribir un poco. Yo quería hablar de tu primer libro, El hombre más malo del mundo. Te quiero mencionar 2 cosas, las leí ayer, si no me equivoco. Utilizaste 2 técnicas que actualmente son, se puede decir, el mercadeo total, ¿no? Una, escogiste el título más apropiado para el libro,
para que tuvieras la sensación de Claro. el hombre más malo del mundo. Y luego escogiste a 10 lectores para que darles a Eso ellos sí. una selección de tus cuentos, Una opinión. de tus cuentos, y dependiendo de eso ibas a distribuirlos o a... Se garantizaba y- el éxito porque si le gustaba a 10 personas de distinto nivel cultural, de edad, de condición económica, si le gustaba a esas 10 personas, siendo todos diferentes, significaba que ese libro tenía que gustarle a todo el mundo porque alguien quedaba encuadrado en uno de esos tipos. Y esa Arquetipo. técnica no la volviste a utilizar con... No, muy poco. Curiosamente, el último libro, Las Memorias, ese libro incluso se adelantó un poco de la fecha que debería haber aparecido más adelante, debió haber sido, y con muchas cosas que no las incluí, que debería haberlas incluido, pero lo sometí a opiniones. Lo malo es que muchas de las personas no fueron honestas. Para mí no lo fueron porque nunca me señalaron un defecto, oye, pero eso está fastidioso, esto es muy largo, nada. Y yo personalmente sí pensé, mira, porque este es un libro muy particular, voy a hacer un paréntesis en De lo hecho, lo siguiente. es. Es muy particular como libro de memorias. Normalmente, ¿qué hace un libro de memorias? Dice, bueno, en la época del nacimiento, la infancia, el estudio, el matrimonio, las peleas, lo que fuera. Este no lo es así. Hay una parte muy concreta de mi vida, de la infancia, la adolescencia, las cosas que son iguales a todos. Todos ustedes igualitos que yo, lo que dice, lo han hecho y lo han sentido y lo han vivido. Luego viene la otra parte, que es digamos, el arte de escribir, que me meto explicando seriamente cómo escribo yo y qué resultó de esa manera de escribir. Entonces, después te sigue y te encuentras con un fenómeno novedoso que es los viajes, que es Exacto. unos viajes muy particulares que les contaba, pues que llegué a visitar todos los países comunistas en los años 63 hasta el 66, y en el cargo internacional que tuve, pues que es el que me dio esa facilidad de haber llegado a tener derecho de visitar al Kremlin, de estar con Mao Zedong sentado en una conferencia mundial al lado de Ho Chi Minh sin saber quién era. Y él le pregunta en francés, porque en Vietnam hablaban francés, y le digo, ¿y usted es de acá y está trabajando aquí ¿Y cómo él se llama? Me dice el Ho Chi Minh, después que es muy amable y habíamos hablado de Venezuela. Y yo me quedé paralizado, ahorita me estoy erizando en el recuerdo de algo tan original que le pase a alguien, ¿no? Era una conferencia mundial contra los bombardeos en el Golfo de Tonkin. Y luego ese libro sigue, después de esos viajes, el regreso a Venezuela, muy breve, pues mi actividad como abogado, que fui 50 años de ejercicio profesional, levanté un bufete de abogados muy particular también, porque creció de una manera inusitada, llegué a tener clientes como Microsoft, la Olivetti de Venezuela, empresas de mucho nivel me buscaron. Y yo no es que fuese un genio del derecho, no estaba vinculado al poder político nunca como para decir que soy amigo de los jueces. Simplemente tuve 3 características que diría es el éxito para cualquier profesión, no solamente la de abogado. Número 1, muy honesto. La honestidad me sobrepasó a lo que yo debería hacer y ayudaba a los clientes a no gastar dinero en un largo juicio, cuando podemos hacer una transacción y se lo demuestro y les demostraba que era mejor la negociación. La armonía resuelve más fácil que la guerra, que puedes perderla y pierdes todo. En cambio aquí no vas a perder, en los casos que se trataba. Ahí debo hacer otro paréntesis dentro del paréntesis. ¿Cuál es? Que me retiro de la profesión de abogado cuando aquí se producen fenómenos tan insólitos como este, ¿no? Que tuve el caso y me quedé loco. Mi cliente era el propietario de un inmueble que cuando lo alquila a una industria le dice, bueno, mire, está expresamente prohibido, no puede tener cosas, materiales explosivos que produzcan incendios, etc. Y el hombre monta adentro
una planta química. Imagínense que aquello era, y en efecto ocurrió, voló, el edificio se destruyó, el hombre lo había violado y eso estaba el contrato indiscutible. Pero ¿qué pasa? Cuando metemos la demanda, el tribunal que lo conoce el caso acepta unos argumentos que yo doy, pero en el fondo no responde a lo que era lógico, que era evidente lo que estaba pasando. Llamo al gobernador de Margarita, que era hermano del juez, amigo mío, y le digo yo a él, mira, veo que tu hermano allá en el tribunal está haciendo algo raro. Te voy a pedir algo, no que me favorezca si no lo merezco, pero trata que no vaya a venderse, porque me huele que allá hay algo raro. Él me habló y me llamó, me dijo, no, Jaime, eso no te preocupes, él dice que no. Todo lo contrario, condenan a mi cliente que pague los gastos y no le tienen que indemnizar por la destrucción del edificio. Entonces apelo, en esa época, recuerdo perfectamente, cuando un abogado apelaba de una sentencia, el receptor era designado por la junta de todos los tribunales y nombraban el que repartía los expedientes por orden de llegada en los jueces que estaban. Llegaron los 10, 1, 2, 3, los 3 primeros para ellos 3. Bueno, el juez se reserva, el receptor que iba a repartir se reserva el caso. Yo le digo a mi cliente, mira, ya, esto está claro que te lo van a quitar. Y en efecto, la sentencia salió contra él. Y yo después de eso me retiré, me fui, no se me olvida nunca, afuera del tribunal del edificio, porque fueron 3 casos parecidos, terribles. Dice así, juro que nunca más en mi vida entro en este prostíbulo. Y jamás volví a entrar a tribunales, jamás. Trabajé después unos años más como abogado asesor, documentos, esas cosas. Pero eso es lo que ocurrió a nivel de un país que empezaba a destruirse la justicia. Entonces, bueno, yo lo que hago en ese libro es demostrar cómo se puede llegar a tener, y dejé casi 600 clientes. Mi hija manejaba y maneja todavía el bufete, que ella vive en Estados Unidos, pero lo maneja de la clientela que le dejé tan grande. Después vino otra razón, aparte de esa honestidad, fue el siempre inventando fórmulas. Y ahí sí reconozco que tuve un privilegio, que nací con un gen de inventor de locuras y de ideas posibles, y vivo inventando. Los que les contaba, no sé si estaban, lo del robot, pues con la inteligencia artificial, oye, hace bastante atrás, muchos años. Yo digo siglos porque ya tengo 3.000 años y hablo de los siglos de atrás. Pero realmente esa inventiva me ayudó mucho, porque yo siempre encontraba un camino nuevo y mejor. ¿Entiendes? Entonces eso me ayudó mucho. Y la tercera era estudioso, porque también era estudioso. Yo de toda mi vida he sido un alumno de buen nivel, y eso me ayudó mucho porque sabía bastante derecho. Eso está en el libro. Es a consecuencia de la acumulación de dinero, que también se dio por la suerte de entraba Venezuela en la era del 430. Todos éramos ricos. Aquí nadie dejaba, ¿cuánto vale? Dame 2, nadie le importaba el precio. Y entonces ese dinero que entraba, yo dije, bueno, la vida se está yendo, ya yo tenía más edad, estaba casado ya, y dije, vamos a hacer lo siguiente, establece un proyecto económico que te garantice una seguridad a largo plazo, por un lado, y por el otro, diviértete, porque no vas a vivir algún día y te vas a arrepentir de no haber disfrutado. Y a eso les voy a contar algo muy particular que se conecta. Pero, ¿qué hice? Decidí viajar. Como ya había viajado a 34 países, dije, voy a recorrer el resto del mundo. Y lo hice con 104 países. O sea, era religioso la ruta mía de viaje, era todos los años. Primero era un mes, 2 meses, después 3, después 6 meses, después 1 año, que me cogía para disfrutar y conocer. Tuve necesidad de
buscar una justificación a esos viajes. Y dije, voy a hacer 2 libros, uno de carnavales alrededor del mundo y el otro, como soy buzo y navegante, dije, mira, vamos a hacer libro de fotografía submarina. Todo, y ya empezaba y me consta, este es el de carnaval, ese es el de carnaval, que tiene varios... que además es fabuloso, ¿no? Tiene muchas fotos. Eso Tiene estuvo una cosa expuesto en la espectacular. Alianza Francesa, se hizo la exposición de la foto. Pero eso me justificaba el viajar. Porque después la gente dice, bueno, ¿y para qué vas ahí? ¿Para dónde vas tú? No, voy a Venecia al carnaval. Y sitios que no tendría alguien para qué está yendo a veces, porque hay lugares más frecuentes y más agradables. Yo iba a eso por esto. Y el submarino que me llevó a todos los mares del mundo. El libro ese cita los 5 continentes completos, las islas más lejanas, y Madagascar. ¿Quién diablo se le ocurre ir a Madagascar? Un buzo, sí. Ahí, ¿Cómo se llama? Sudáfrica para ver el tiburón blanco. Y ese tipo de fotos están en un libro. cambiando un poco de tema, hay dos puntos que hay aquí en este libro. Hablas de la herencia. Es decir, hay un caso de... hay un caso, sí. me pareció genial el Insólito, cuento. No sé si es verdad o no. No, Me morí de la no, risa. explícate, voy a explicarles algo ahorita. Ese libro también tiene, esa es otra de las novedades. Cuando yo hablo de cómo escribo y de los libros míos que se publicaron y cómo fue su historia de cada libro y a cuáles quiero o no quiero, hay un momento en el cual yo muestro, ante la crisis que tenemos, ya lo hemos hablado, de la literatura por las redes, en fin, el poco tiempo para leer, yo señalo un recuerdo de los libros donde escribí algo que me llamó mucho y me gustó mucho cómo quedó los temas, y desarrollo en cada libro un texto, un cuento. Pero también yo tengo 2 libros que no son de humor. Un libro de filosofía que se llama 20 filósofos y su concepto de la muerte, que lo escribí con la intención de tranquilizar mi espíritu ante el fenómeno de la muerte, que todos lo sufrimos, todos en el fondo calladito, el inconsciente está pendiente de eso, y el que se lea ese libro, puedo garantizarle que va a enfrentar el fenómeno mucho más tranquilo. Les voy a dar el ejemplo. Ahí tienen a Platón. Platón habla de la inmortalidad del alma. Y dice, el alma no muere, se traslada a otro cuerpo. Y cuando se traslada hace que ese cuerpo tenga más conocimiento, porque trae lo de los que ha vivido antes y es lo que hemos vivido en realidad. Y entonces me vuelvo a erizar, porque es impresionante cómo me siento tan tranquilo, porque creo que va a pasar algo positivo. O sea, la muerte no lo veo como lo desarrollo, porque hay desarrollos filosóficos de mis concepciones filosóficas, particulares las mías, en donde digo, nosotros no somos seres vivos, somos materia en proceso de transformación, y obvio, en ese proceso vamos hacia la destrucción, pero a nivel humano, porque nos transformamos y seguimos como materia. Y puede ser que seamos una mariposa dentro de poco, o a lo mejor es una piedrita que se volvió piedra y es nuestros huesos que quedaron allí. Estamos hablando de cientos de siglos de adelante. No vamos a morir, sino a ser transformados. Por ahí va. Entonces, el libro, en esa parte, hay un área en donde está la parte del derecho. Como abogado yo trabajé sucesiones, herencias. Tuve 40 casos insólitos que demuestran cómo degeneramos cuando tenemos la ambición de la herencia. Cómo la gente está obsesionada por cogerse lo que no ha producido, sino quiere que se lo dejen, y a veces se quieren adelantar. Cómo se pelean los hermanos, madres con hijos. Esto es horrible, lo que yo viví. Este tiene un Y final ahí hay un inesperado. caso especialísimo. Lo sintetizo porque lo pongo. Ese también salió Vale la pena digital, leer, igual vale que la pena leer. el de filosofía. La síntesis es esta. 3 hermanos de origen checo se vienen a Venezuela, 2 mujeres y el hombre.
El hombre es un hombre muy rico, llega a ser una potencia económica en Valencia, y en Barquisimeto tenía urbanizaciones, una fábrica inmensa. En el momento de su muerte tenía 40 millones de dólares en sus cuentas en el extranjero. Y él nunca se había casado, pero había tenido una hija con una de las empleadas de una de las fábricas textiles, que tenía varias. Pero no lo dijo a las otras dos hermanas, a las dos hermanas. Y entonces, cuando él muere, las hermanas ilusionadas, todo el mundo dijo, ah, bueno, aquí tenemos una herencia, ya. No tenían ambición, en realidad lo querían, y les dolió mucho, y él ayudaba a sus hermanas. Pero, bueno, dijeron, después del entierro hablaremos con los abogados para que se ocupen. Y en ese periodo, de pronto, tocan a la puerta de la casa de una de ellas. Ella abre la puerta y cuando le abre dice, ¿usted es la tía Carmen? Y la señora se pone así como, porque me dices tía, dice, ah, yo soy hija de fulano de tal. La mujer se quedó paralizada, porque en realidad cuando alguien tiene una hija y está reconocida, es la única y legítima heredera. No hay herencia, hay los testamentos, un pedacito de cosas se puede, pero nunca más que la que queda es la heredera. Ellos se reunieron después las hermanas y dijeron, bueno, yo era abogado de una de ellas, y llegamos estudiando la cosa y dice, ay, no hay nada que hacer, la herencia toda es de ella. Pero la muchacha era buena gente y le dijo a las tías, le dijo, mire tía, yo las quiero a ustedes mucho, ustedes son la única conexión que yo tengo en la familia, el dinero es muy grande lo que tenemos, yo les voy a regalar a cada uno de ustedes $1 millón y les voy a dar una casa a gusto de ustedes. Oye, las mujeres ya cambiaron la actitud hacia la sobrina y fijan una reunión para que conociera a las otras de la familia. Entonces, el día de la reunión ella se presenta con su marido. Era un patán a la N, no un patán corriente, a la N. Tipo, ay, yo lo recuerdo. Y el fulano era el esposo legítimo de ella. Bueno, y se hicieron mucha relación, todo el mundo. Y al final se van para Maracay, donde vivía la muchacha. Y ella se va manejando ella. El marido al lado de ella, pues estaba con los pies arriba. Eso lo contaba después el hombre de la policía cuando agarraron lo que pasó. ¿Qué ocurre? La mujer se tropieza con un camión y se mata, muerta. Aquello fue dramático en el regreso a su casa, en Maracay. En plena autopista, todo eso, levantando el cadáver, toda la cosa. Evidentemente se produjo un fenómeno. Él es el único heredero porque la fortuna era de la hija, de su esposa. Eso y ese tiene señor, macabro. esto es insólito, pero eso ocurre. Y así son casos insólitos. Yo tuve un cliente que enterró una parte de fortuna, no de esas monstruosas fortunas, pero que tenía diamantes, joyas, de todo tipo de cosas variadas, de riqueza extrema. Estaba yo hablándote de cerca de $1 millón de la época, y decidió que él no quería dejarle nada a nadie, quería enterrar el dinero. Y lo Y enterró. me dice a mí, doctor, ¿qué opina usted de esto? Y yo le digo, bueno, mira, tú en vida puedes hacer lo que te da la gana con tu dinero, pero me parece así como, no, es que yo no quiero, esa gente que quiera dinero que lo trabaje. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Y dice, no, yo tengo ya un sitio, un terreno donde lo voy a enterrar y lo ¿dónde enterró? está? No lo sabemos, no lo dejó dicho a nadie. Y la familia desesperada me llamaba, y usted sabe, ni la menor idea. Ese señor hizo lo que le gustó. Bueno, y son 40 casos de ese tipo en otro libro. Ese es un libro que se llama No te mueras, por favor. Es un libro de derecho. Y todo, no hay ni humor. Es pura tragedia real. Esa se muestra allí. Después entra también una parte de filosofía en donde señalo pues, la importancia. Yo ayudo mucho, porque la filosofía para mí, el haberlo estudiado y la imaginación crearon un propio lenguaje y un propio análisis del mundo, de la vida,
que está mostrado allí en muy pocas palabras, en 5 puntos más o menos, ¿no? Donde habla de la importancia de la organización, el orden, una cantidad de cosas que son en positivo todo. Después llegan las cosas secundarias, que ya es hablando de mí mismo, y hablando de mí mismo hago poesía, lo van a ver, algún día los leerán. Jaime, has hablado de que has escrito libros de derecho, de filosofía, están los libros de relatos, novelas, de fotografía también. Si tuvieras que escoger 2 de tus libros favoritos en todas estas áreas, ¿cuáles serían? Mundo sin sombra, que es el de fotografía submarina, porque fue el que más estuve cerca de la muerte con ese libro, en un nido de tiburones, y me venían a atacar uno en particular se venía derecho, y yo dije, bueno, ya yo sabía como aventurero que un día me va a agarrar la cosa. Y entonces cuando viene el tiburón sobre mí a toda velocidad, en las Bahamas pues, yo tenía una cámara Nikon, tenía un flash, y yo lógico instintivamente, y el tropezón primario lo hace con el flash, y el animal, ¡rum!, asustado, se fue para otro lado. Me vuelvo a erizar, conchale, yo no estoy inventando. Tú hablas de que Son recuerdos muy intensos, ¿verdad? Tú hablas... Y eso se fue, y yo digo, oye, ese libro, amerita que... Y están los tiburones, esa es las fotos que tengo de los tiburones ahí son impresionantes, y hay 10 fotos de tiburones muy buenas. ¿Y el segundo libro? El otro libro... Ahí sí hay un problema grave, porque primero el hombre más malo del mundo, yo lo reconozco que tiene demasiada vida, de mucha acumulación de historias viejas, de muchas épocas. Pero está el caso de la araña de 5 patas, que es muy divertido. Ese es... Está el terrorista que hizo que se burlaran de mí, me consideraron loco, porque les explico, el terrorista, cuando yo lo estaba terminando, no lo podía terminar porque tenía mucho trabajo en la oficina y aquello, y en la casa mucho movimiento. Entonces yo dije, me voy a Miami, yo tenía un apartamento allá, y dije, allá termino eso encerradito y se acaba la historia porque se alarga y se alarga. Me meto allí, solo iba una vez a la semana, pasé 15 días, pero una semana iba, compraba toda la alimentación y me encerré a escribir y escribir y escribir. Ahora ocurre que en las noches yo me reía de lo que escribía y era decía yo y los de vecinos oían, ellos me conocían de vista, pues no éramos amigos así porque éramos vecinos, pero y esa risa la oían en la noche y después y veían que yo no salía. Y entonces ellos juraban que yo era un loco. Estaba loco, encerrado, y se ríe de noche solo. Y en realidad, cuando yo termino la novela, que me voy, llevo mi maleta de mano y tal, y llevo mi librito aquí o no el libro como tal, sino el paquete con lo escrito, que lo quería tener en la mano en el avión, y ellos me miran todo cuando yo pasé, casi ahí se veían entre ellos, venga, loco, se van locos. Y Crazy Man, ellos decían de mí, era el loco que estaba encerrado ahí. Entonces ese es uno de los que yo diría que me gustan de los 3. Lo malo es que cada uno tiene una época y hay de todo igual, hay mucha repetición en el fondo en algunas cosas, entonces diría que se podría hacer una gran selección para un solo libro, pues que condense todas esas cosas, pero con este problema de las ediciones, no porque no los compre la gente, es que no hay librerías y no hay tiempo para leer. Entonces eso también voy a reconocer que cambié las reglas. Yo en este momento acepto, la gente no tiene tiempo para leer, no puedo escribir una novela, es muy larga, aunque tengo ideas buenísimas, pero buenísimas, ¿no? Como 3 o 4 que podrían ser buenas novelas. Pero me voy por las redes, estoy muy metido en Facebook, en X y en Instagram. Entonces cuento historias o de los viejos libros o nuevas, pero relativamente cortas. Ese es el secreto, que la gente está interesada y tengo muy buen respaldo. Se lee mucho, uso mucho los proverbios, en fin, ese tipo de cosas hace que la gente se vincule al autor, pues. Bueno, eso de que tienes mucha presencia en redes era otra de las preguntas que te quería hacer, porque en
Twitter o en X, tienes aforismos muy buenos. Entonces, yo me pregunto si entre tus planes está compilarlos en un libro para que no queden perdidos después. Sí, la idea es lo siguiente. Yo estaba ahorrando hace años para vivir, estimo yo, bueno, 100 años, vamos a decir, no llego a los 104, Los 104 pero no, los 100 los qué tengo que lástima. tocar la puerta. Salvo, que entre un deterioro. Si mi organismo entra en una decrepitud X, cualquiera que sea de las graves, yo soy tranquilamente candidato al suicidio o a la eutanasia si estoy viviendo en el lugar que permiten hacerlo cuando uno tiene una enfermedad terminal, eso que no puedes moverte o una ciego, quién sabe, por la música el ciego no me produce la muerte, pero hay cosas que el deterioro físico no lo acepto. Me amarro a un pensamiento de Epicteto, filósofo griego del siglo IV, decía: incesato, el que prefiere la vejez decrépita a la muerte. Y es verdad. Y hay muchos que lo piensan y yo soy de ellos. En realidad, el ahorro ha sido orientado hacia vivir bien, o sea, lo organizado muy seguro, todo es inseguro, pero bastante seguro. Y luego voy a hacer unas obras completas en una edición muy limitada, muy buena, en calidad de papel, que lo voy a calcular que dure 500 años. Es decir, un papel especialísimo, un libro muy costoso, pero que hay gente que está ahorrando también para comprarme. Entonces estamos viendo, no, porque me va a costar tanto la edición que necesito que ellos cuando lo paguen. Y ya tengo 2 nietas de las cuales ellas dijeron, sí, está bien, nosotros nos paremos a administrarlo. ¿Quién se apunta para ahorrarlo a comprar la obra? Hay algo que me llama la atención y es tu forma de escribir. Es decir, los escritores tenemos el hábito de tomar nota. Nos viene una idea a la cabeza, ahora tenemos desgraciadamente la facultad, grabamos, ¿no? Y eso es, y después uno se olvida que lo grabó, pero igual de repente uno lo vuelve a grabar. Tú hablas de que tienes notas que todavía, a pesar del tiempo, tú las lees y dices, No, wow, yo sigo. te chispean, ¿no? No, yo sigo anotando. Sigues anotando. Sí. Pero hay notas que tú también Papel. dices, papel, por supuesto, sí. Eso es lo mejor. Es decir, yo creo que a Yo me pesar de las siento- redes sociales yo o soy el papel. internet, papel Yo soy papel. creo que hablas también, cuando me refiero a las notas, es la forma como tú catalogas las notas. Hay notas que te erizan los pelos y dices, este cuento vale la pena contarlo. Sí. Y hay notas que simplemente, inclusive hablas de, no me llamaron la atención, a pesar del tiempo que las tienes guardadas. Y hay algo que me encanta, odias el bolígrafo. Bueno, porque uno nunca sabe, estás escribiendo y se acaba la tinta. Yo prefiero la tinta de verdad y el lápiz. Y el lápiz. Lápiz negro profundo, no un lápiz corriente. Exacto. ¿Cómo sientes tú? Es decir, que cuando relees algo, es decir, cuando ves que agarraste una nota, te la encontraste al azar, ¿qué hace tu cerebro automáticamente? No, bueno, yo te aclaro esto. Cuando yo guardo las notas, eso lo hacen todos los escritores. Y los poetas hacen que les vienen unas tonalidades, o sea, unas coincidencias de palabras perfectas y las anotan. Y claro, cuando estás escribiendo o vas a escribir, tú tienes una idea y desarrollas la idea. Cuando tienes la nota, y eso me pasó muchas veces, tienes muchas ideas. Esas muchas ideas te crean el problema, ¿cuál desarrollo? Ya yo no tengo ese problema tan grave porque sí limité, podría perfectamente seguir escribiendo con la misma intensidad, pero lo que conté pues de la ausencia de librerías y el tiempo del lector, entonces encuentro que hay algunas que son tan buenas que las voy a agarrar y las desarrollo, pero de pronto me encuentro que el desarrollo no me sale, me quedo trancado. Entonces yo lo que hago es que la aparto y cojo otra que él quiere bailar, como digo yo ahí, entonces vamos a bailar contigo. Pues ahí me agarro la otra que
Tal vez no estaba tan fresca como esa. Es Exactamente. muy corriente, pero es muy universal de escritores. Ya sabemos que no podemos regalarte bolígrafos entonces. No, yo en ese Pero sentido... sí libretas. Es sin libreta. libreta. Pero te digo algo, yo suelo usar uno que no se acaba, ¿no? Que tengo la ventaja de que dura como 10 años. Yo tengo una Montblanc, un bolígrafo y no se acaba y no se acaba. Y yo, oye, tengo un bichito guardado porque algún día se va a acabar. Pero lo uso mucho y no se acaba. Pero es tan cara que no, Dios me salve de perderlo. El Montblanc. ¿Tienes fotógrafos o artistas plásticos favoritos? No, artistas plásticos, todo. Tengo un defecto que me gusta el arte muchísimo, demasiado. Y para mí todo lo que haya de arte ya en el acto, yo estaba mirando esas cositas. Entonces, de Rafael Castillo Zapata. Precioso. Collage de Rafael Castillo Zapata. Todo donde hay arte, yo me siento atraído. Pero Y eso no es tenía un una... defecto, eso no es un defecto. Bueno, por las horas que quita el disfrute del arte y la acumulación de libros que tengo de arte, que ya digo, bueno, no, eso es insólito, pues. Y de verdad que también hay un agotamiento. Hay unos pintores del clasicismo que jamás me cansaré, y hay otros que cansan y ya después de haberlo visto tantas veces, la Mona Lisa es una maravilla, pero Dios mío, la he visto tanto, no es del tipo de cosas. Es la novedad y a lo mejor ahí trabaja el inconsciente. Ese señor, que es uno de nuestros amigos continuos que trabaja sin que nosotros sepamos, ese inconsciente, a lo mejor con una piecita muy tonta para otros, él tiene un interés particular. Porque le recordó algo, está metido en nuestros genes, algo profundo que nos llama la atención. Y ahí soy yo víctima, porque yo sufro mucho de esa belleza extraña que no digo, y hay una que no le gusta mucho. Y por ejemplo, Luis Domínguez Salazar, el del hombre más malo del mundo, la obra de él, no hay un cuadro de ese señor que a mí no me impactara. El otro es Zapata también, no el caricaturista, Zapata es un muy buen caricaturista, pero como pintor sobrepasa lo imaginable. Y ha habido exposiciones muy buenas en Venezuela. Cuando él vivía el director del Nacional que murió, que era muy amigo de él, ¿cómo se llama? La periodista que cumplió 100 años ahorita, que es del arte. Sofía Inver. Sofía Inver hizo mucho por la obra de Zapata. Y yo tengo buenos cuadros de él, dibujos, caricaturas, esos se acumularon. Esos son los que a mí, por la amistad, me gustaron siempre más. Pero el arte es toda. Es una paz que siento, igual que con la música, ¿no? Ese sí es mi gran defecto, la pasión musical. Yo no puedo vivir sin música. ¿Músicos favoritos? ¿Ah? ¿Músicos favoritos? Ahí todos son mejores que todos. Okay. Nunca pude decir cuál, Bach, de todo, es que es demasiado, ¿no? Wagner es una pasión enfermiza, la ópera de Puccini, caramba. No, soy un amante muy grande del arte, la música es parte de ese arte. Mira, no, bueno, yo pensé que era más tarde. Pues tienes tiempo, son las 4:30. Sí, ¿Podemos sí, seguir? no te preocupes, seguro, según ok. tú quieras. Pues. Bueno, señores, Pero yo no veo que ellos hayan tomado café todavía. No, y los que no hayan tomado café está allá abajo. El café no es el asunto. Sí, abajo. Sí, bueno, ahora van a tomar. Vamos a hacer una especie de break. Yo quisiera que si hay alguno de ustedes que quiera hacer una pregunta a Jaime, la hiciera y después continuamos con la entrevista. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. No sé si alguno de ustedes quiere hacerle o todos tienen pena. A Deimar. ¿Por qué yo? No, si a mí la pregunta me parece muy difícil, la contesto, pero... Yo nada, bueno, primero buenísimo el espacio y además esta interacción con ustedes. Nada, yo te quería preguntar cuando me estaban hablando un poquito del tema de los libros y las cosas. Octavo Sentido, que era la columna que tenías en Últimas Noticias. Sí, en Últimas Noticias. O sea, bueno, ahí salió muchas cosas. Salió muchas cosas. Bueno, antes de eso, no recuerdo exactamente cómo conecté con tu escrito,
pero bueno, siempre me ha parecido maravilloso y brillante. Gracias. Y yo fui pasante en la cadena Capriles, entonces trabajaba en el archivo y me robaba esa columna, le sacaba copias y las tenía, o sea, las tengo guardadas, de hecho las iba a traer. ¿No las traíste? No, o sea, le dije a Brian y me lo voy a llevar. No. Y las tengo, o sea, pero, o sea, ¿qué fue ese espacio para ti? O sea, ¿cómo recuerdas tú eso? Bueno, mira, esto es todo un proceso. Eso nació, en realidad nació todo en la universidad. Cuando yo llegué a la Facultad de Derecho el primer año, yo venía del liceo donde habíamos sacado, era partícipe de 3 murales, no humorísticos. Yo siempre tenía una columnita humorística, pero eran periódicos de todos los temas estudiantiles. Y en la universidad se me ocurrió, concha, deberíamos sacar aquí un muralito, que no hay nada, y no había nada. Y al año siguiente, cuando yo paso al segundo año, llega a la universidad un amigo mío, relativamente lejano, porque no éramos del mismo año de estudio, que era Luis Brito García. Y él era muy buen dibujante. Y yo dije, con este hago el mural, porque él es buen dibujo. Y además era también humorista, porque él tenía un periódico que se llamaba Molécula. Tenía escrito y dibujados por él. Me invitó a que formemos un mural y él aceptó. Se llamaba El Torturado. Se montó en la Escuela de Derecho. Entonces, ese mural empezó a tener éxito, pero una cosa que venían de otras facultades para leer lo que sacábamos cada 15 días. Y fue tal el éxito que en algún momento, pues después yo pasé a estudiar filosofía y me llevé, se acabó El Torturado y lo puse como 0 en la Escuela de Filosofía con el mismo Luis dibujando. Pero en un momento determinado, el periódico El Nacional, viendo el éxito que tenía aquel mural y que los temas eran cómicos, muy humorísticos, algunos salen en El Hombre Más Malo del Mundo y en algunas revistas. Entonces nos invita a mí y a Luis a que formemos parte de la página ellos tenían un suplemento literario y suplementos dominical, y ahí empezamos a escribir. Entonces, eso se hizo religioso. Y de ahí pasé por todos los periódicos que había en el país, menos el Universal. El Universal nunca yo escribí, pero de resto no hubo uno donde no tuviera una columna continua. Y después, incluso en Estados Unidos, porque me robaban los artículos, una agencia española que publicaba internacionalmente, me robaron, y un día llegando yo en Miami veo que está saliendo en el New Herald un artículo mío y yo digo, bueno, ¿dónde sale esto? ¿Qué broma? Déjame ir al periódico, porque a lo mejor me pagan algo porque eso es mío. Y cuando llegó el periódico me dijo, no, pero eso está pagado, eso se lo pagamos a la agencia tal. Y resulta que la gente estaba sacando mis artículos y entonces ya yo con el New Herald publiqué también en el periódico muchos años, como 4 años, y pagándome ellos directamente a mí. Me había salvado de que siguiera el robo, los pararon. Y después ya la prensa se acabó, ya yo no, hasta el último momento, tal cual fue la última, que ya había un periódico aquí, y hacía los editoriales en la primera página a veces, que también Laureano Márquez lo hacía, éramos los dos, pero cada quien su propio artículo. Y eso tenía una ventaja, porque lo que ocurrió en la universidad hizo que nosotros, tanto Luis como yo, empezáramos a ser reconocidos como humoristas, escritores, y hasta creamos después periódicos, revistas humorísticas, que hubo muchas en Venezuela, gracias a ese arranque que tuvimos nosotros. Porque Venezuela sí tiene una historia de humorismo periodístico vieja, pero esta era fue comenzada con nosotros dos. ¿Cuál es la revista de humorista? ¿Cuál es la que más te llama? Bueno, el Sádico Ilustrado eso fue notable. Exacto. También, sí, eso fue muy bueno. Ese creo que fue una de las... Las ediciones eran numerosas, 80.000 ejemplares, esa época era muy buena.
Y luego vinieron muchas que estaban vinculadas generalmente a la política porque URD financiaba parte de, no URD, el diario Clarín, que lo manejaban Luis Miquilena y José Vicente Rangel, no era todavía políticamente, él era de URD, pues, de esa época. Y ellos financiaron muchos de los periódicos. Sacamos muchos, como 5 o 6 periódicos humorísticos de gran tiraje. Exacto. Y el Gallo Pelón, que ese no era de nadie, sino de otro grupo. Y ahí colaborábamos. El Gallo Pelón está allá abajo en el Museo del Libro. Debe estar. Allá abajo está toda la colección del Gallo Pelón, está allá abajo. Imagínate. En el museo. Sí. Increíble. Sí. Increíble, ¿verdad? Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí Bueno, y igual. la verdad es que me encanta conocerlo, o sea, en persona, Ajá. porque usted me ha hecho reír muchísimo. Yo no hago reír, yo hago llorar. No, llorar de la risa, pero de la alegría, porque incluso en momentos en que uno está como fastidiado de muchas cosas, algunas de esas, sobre todo esa araña de 5 patas, Sí, bueno. tiene ese humor que le recuerda a uno que usted viva donde viva es venezolano. Sí. Porque ese humor que usted tiene y que puede transmitir, uno se identifica. Sí, es venezolana. Se identifica, tiene una característica que es un sello, y a mí, a mí en lo particular me gusta. Yo estoy aquí porque esta niña preciosa me lo presentó, ella me enseñó sus libros. Ella es fotógrafa y ella lo ama y bueno, quizás usted no la conozca en persona, pero ella le siempre está pendiente. Interacción Sí. por Instagram. Bueno, yo les voy a decir, te voy a hacer un paréntesis. Todos los que están aquí, yo les voy a regalar un librito de uno de los míos. Yo tengo algunos libros todavía, a cada uno dedicado a alguien que se quedará encargado de recibirlo, ¿verdad? Y entonces ustedes cualquier momento que pasen van a tener un libro porque me tiene muy afectado. Eso nos incluye a nosotros también. Eso nos incluye a nosotros también. No, tú lo tienes todo. Pero es esa alegría. No, yo me siento muy contento con esos sentimientos. Y ella me lo presentó y disfruté mucho cuando ella me dijo que había la oportunidad de venir. Y yo le dije, bueno, no es que te vas a ir sola, no, porque ella sí iba a venir sola, pero entonces yo me le pegué como una pata. A ver. Para compartir. Y una de las cosas que quiero preguntarle, ¿qué le diría a usted? Porque yo soy mamá, soy abuela, este mes cumplo 67 años y veo que la juventud que está ahí atrás. No, y está la juventud, la cara que tiene. Ay, gracias. Está ahí y les cuesta. Ella me dice porque yo todo lo escribo, yo no soporto, o sea, la computadora está ahí, pero yo escribo, me gusta la poesía y hago mis escritos locos yo sola, pero yo todo lo tengo que escribir y lo tengo que escribir con lápiz, porque ni siquiera me gusta el lapicero mucho, me da mucha risa. Me gusta el lápiz y escribo algo, me acuerdo, lo pongo y todo, tengo 500.000 papelitos por todos lados y hay un escrito donde usted dice el ataque de los papelitos. Sí, Eso es muy me agradable. sentí identificada. Entonces, ¿qué podría decirle? ¿Qué podría a esa juventud, por lo menos a mis nietos, a mis hijos que son jóvenes, cómo hacer? O sea, ¿cómo incentivar? ¿Cómo traerlos a despegarse del celular? ¿Cómo invitar? Bueno, yo creo que para los que libros, puedan. Esa es mi la pregunta, lectura, no, pero por ejemplo, para sus nietos, les vuelvo el punto, dar los nombres a ella y le dedico los libros a las personas que lo pusieron. Pues. Y la suya le voy a dar
para los nietos o a los hijos, El hombre más malo del mundo. Ese libro lleva, y es verdad, me consta, inicia a la gente a leer y de ahí han salido muchos humoristas y escritores. El hombre más malo, ese en particular. Y claro, La araña de 5 patas, esa se las trae. Lo malo es que no hay tantas, pero esa es de ¿No ha las... pensado en hacer un corto de La araña de 5 patas? Hay varios, sí. Usted se mete creo que en YouTube es el programa, y hay film, cortometraje. Ganamos uno en Berlín, incluso, una cosa de Berlín, distintos directores, que yo les di libretos y algunos hicieron el film, pues. Hay varios. Y en realidad el terrorista lo iban a hacer con largometraje. Ese libro tenía todo, y está hecho el libreto todo, era un director venezolano y murió. Desgraciadamente él murió bastante joven y no logró, que tenía todo hasta el presupuesto con ayuda mexicana de una firma, una empresa mexicana. Muchos son fáciles de hacer, son muy fáciles. Lo que pasa es que yo nunca tuve promotores. Le voy a hablar de la importancia de un promotor y se los voy a dar como el nombre de 3 grandes escritores: Vargas Llosa, el gran genial García Márquez e Isabel Allende. Había una mujer, no recuerdo su nombre, esa mujer era un genio para agarrar un buen escritor, alguien que gusta, y le llevó a las editoriales de distintos lugares y logró convencerlos de la importancia de eso, de publicar un libro de ellos. Los 3 multimillonarios en ediciones. Estamos hablando, yo soy amigo de Allende, de Isabel, y está traumatizado ahorita, por cierto, porque la última novela es una mujer que cada vez que sacaba un libro eran 30 millones de ejemplares en varias lenguas. Y ahora dice: Jaime, solo he vendido 2 millones en la última. Está trágica, está desesperada. Y 2 millones hay que ver la cara, pues. Eso es ahora. Bueno, no, es la tragedia que ahí se señala, la tragedia de la época en que el libro recibió un golpe cuasi mortal. ¿Cómo es posible que en Venezuela no haya librerías? Hay 5 librerías en Caracas. Insólito. Y no es aquí solamente. Yo vivo en Budapest buena parte del año. Y en Budapest había unas librerías. Y allá leen bastante todavía. Pero para que te den una idea, había por lo menos 50 librerías en la ciudad de Budapest bellas, buenísimas, de alto nivel. Hoy por hoy no hay ni siquiera 10 librerías en Budapest. En Miami había Barton Noble. Yo vendía ahí algunos libros míos, algunos de los varios atrás. Eso tenía por todos lados, usted conseguía las librerías. Mi hija vive allá, fui el otro día, hace tiempo, pues fui a menos de un año. Y vamos a buscarle para un nieto que le gusta la lectura, es muy interesado en la lectura y disfruta. Para conseguir la librería más cercana tuvimos que rodar 1:30. Había que llegar casi a la ciudad de arriba, en Coral Spring, para poder conseguir una librería que pudiera conseguir libros. De resto eran poquitos libros, 5 o 6 libros así, al lado de una camisa, eso no es librería. Y es Amazon. Y Amazon es una ladrona. Ese es el otro problema. Yo recibo de Amazon muy religiosamente mis honorarios como escritor. Tiene 3 libros. ¿Sabes cuánto? Semanal. $3, $2, $5. Ahorita como hubo un boom con la propaganda con este libro, se aumentó. Ya me mandaron hoy 8. ¡Uy, qué fortuna! Y los libros me consta que los han vendido y no pagan, sino lo que le da la gana. Ellos se quedan Entonces, ya se puede hacer, vamos a decir, para ser franco, bueno, los pongo para que la gente los lea y olvidarse de los derechos, pues. Porque yo vendí bastante, yo vendí cerca del 1.000.000 de libros en total, de todos los títulos, pero era una época distinta.
todos los libros eran de 3, el más pequeño tiene 3 ediciones, el hombre más malo tiene 27 ediciones. Hasta el año 2019, 2021 que me fui, ya no reedité más. El caso de la araña, la primera edición, 20.000 ejemplares. Eso se acabó. Entonces está el problema. ¿A quién le voy a vender cuando hacen un libro? Y en Caracas no hay. Yo me metí ahora y que hacer distribuidor. Tengo que ver, que organizar una manera de cómo colocar los libros. No hay manera. Bueno, va a ocurrir porque parece que hay algo alrededor de la Tierra que está acabando con todo lo que es las ondas esas que están transmitiendo las redes. Y en lo que eso se acaba, empieza la gente a buscar libros. Porque, además, oye, vamos a tener que leer otra vez. Algo malo viene en el espacio, en serio. Eso está así, pero feo. Bueno, para los próximos 1000 años, porque sabemos que son milenarios a la larga. No sé si María Fernanda tiene otra pregunta. Yo tengo una para cerrar. Dale tú. Le doy yo. ¿No tiene otra? Tengo un montón de preguntas, pero Bueno. no queda mucho tiempo. Dale tú. Okay. No, yo me iba a referir a la parte de las colecciones. Si tú eres un coleccionista natural, diría yo, coleccionas de todo. Es decir, uno va a tu casa y se divierte sin querer. Viendo cosas raras. Viendo cosas raras, ¿no? Y lo mejor de todo es que cada objeto tiene una vida propia, que además uno, cuando tú la cuentas, uno la disfruta. Es decir, Bueno, sí, hay muchas que son... ¿cuántas colecciones? Es decir, no hablemos de la No, lo que cantidad pasa- de No, objetos por hay cada 25 colección. Hay colecciones, o sea, 25. sí, cada una es diferente. Por ejemplo, la africana, lo que les decía, un espacio como este, un poquito más chiquito, totalmente lleno de máscaras, de armas, de garrotes, de esculturas, de pinturas africanas. Es para un museo. Eso es solamente un pequeño museo africano. Pero así lo hice con las máquinas de escribir, los puñales. Las piedras. Puñales tengo 350, y hay de la era prehistórica, de todo, de los aztecas, de los incas, una cosa muy completa. Todos los cuchillos que existen del ejército fascista de Hitler, de los rusos, una cosa así, mucha búsqueda. Incluso varias veces me agarraron en los aeropuertos y me decían, usted no puede entrar, y entregue el cuchillo, y era porque estaba trayendo una pieza que no se podía dejar meter. Ese tipo de cuchillos eran muy particulares. Pero después están los netsuke, están las monedas, anteojos antiguos, tengo maravillas para un oftalmólogo que quiera tener sus colecciones. Y en la era estaba en función todas esas colecciones, nada de que yo soy loco. Tengo medio loco, pero no total. Entonces, la idea era hacer un museo del humor. El cual museo del humor, que era con muchos de los inventos de los libros míos y otros que tenía, en realidad pasan de 1000 inventos. Yo podría vivir con los inventos porque son muy raros y se pueden vender por lo raro. Entonces, eso, después que pasaba del Museo del Humor, que tenía caricaturas de todos los caricaturistas que tengo en la colección, incluyendo a Aquino, muy buenas piezas. Después que se pasaba por allí, entraba en el área de las curiosidades. Y ahí la gente se empezaba a ver tantas cosas raras que estaba guardado. Billetes rarísimos que salieron en épocas lejanas. Y todas de rocas. Eso es todo un museo de ciencia. Un museo de venenos. O sea, no un museo, la colección de venenos. La de venenos es llamativa. Es llamativa. Eso usted la ve allí y ve todo, cómo es el cianuro y cómo es el otro. Tienes uno de palillos de dientes. ¿De? De palillos de dientes. La de palillos de dientes es en broma. Esa es la parte del humor. Porque esos son los palillos de dientes de todo el mundo, pero disfrazados. Por ejemplo, un palillo de diente auténtico, entonces pintadito más bonito y con una joya, collarcito de mujer,
muy bonito, y ese era el de la reina Isabel, dice abajo. ¿Cómo se llama el cantante que se murió? El Michael Jackson. Michael Jackson. Entonces, el palillo del metido dentro de un tubito de esos de prueba de sangre. Y estaba metido tapado porque él se metía en esas cosas. No, pura broma. El de humor era muy divertido. Y ahí también habla de las posibles colecciones, ¿no? O sea, ahí tiene cosas muy divertidas de colección. Déjame ver. Aquí estaba, mira, sí, eso es una parte. Ya te lo digo. Este era de los que había que haberlo hecho en Venezuela, pero se dificultaron las situaciones acá, entonces me la pensé hacer en Tenerife. Y cuando lo llevé para Tenerife, la idea estaba aceptada por el municipio, todo perfecto, pero ocurrió algo. Se murió con el COVID, el alcalde que quería la cosa. De ahí tienen una colección de cheques sin fondo con foto de la cara del que lo recibió. Ahí hay otra, una foto de Adán y Eva viejos, ella con su manzana descompuesta y ambos con las hojas de su vestimenta arrugada y medio rota. Foto de Matusalén en la clínica donde estaba entubado desde hace 1000 años y el nombre de los médicos muertos que le fueron atendiendo. Fósiles inventados, el de una vaca con antenas, el de un asno feroz con dientes de caimán, especies rarísimas entremezcladas, ¿no? Huesos de un animal con otro, una exposición de conciencias, imagínate tú, un cuadro gigante con un reloj sin agujas y las fórmulas de Einstein, el tiempo no existe, cuadros con sonetos logrados con números que versifican, una luz desparramándose de un bombillo quebrado, vasos con polvo de agua, ventana de un edificio de más de 4 pisos con trampolín para suicidarse, pero pagando una cifra extremadamente cara. Cuartos, bueno, es muchas. Esas eran una de las ideas del museo. Lo que no sé si se va a dar, está muy raro. Yo no tengo... ¿Una qué? Una práctica fotográfica. ¿Cómo no? Eso me lleva a que estabas revisando el libro, que creo que ya sería la última pregunta, ¿verdad? Por el tiempo. Sí, ya la hizo, ¿no? Digo yo porque lo No vi. sé. ¿De cuál pregunta? ¿Todavía queda tiempo? Sí, Jaime, Ángel, ¿tenemos 5 minutos? Ok. Ok, perfecto. No son las 6 todavía, ¿no? No, pero está a punto. Diga si él se siente cansado. Exacto, por ¿Ah? eso. No, yo no me ¿No? canso. ¿No te cansas? Ah, Ok, no. vale. Perfecto. No, después no te preocupes, que después me escribe y me dice que estoy loco, que qué No, bola, que... no, soy incapaz. Ok. Cuando escribiste este libro, que tiene anécdotas, es parte de crónicas viajeras y están estas reflexiones filosóficas también, aún con todo eso, ¿qué fue lo más difícil para ti en ese proceso de escritura que duró años de este libro? 2 años, sí, más o menos. 2 años. Lo más difícil fue tomar una decisión. Yo lo decía hace poco. Yo no soy muy bueno criticándome a mí mismo cuando escribo en serio, porque reviso y vuelvo a corregir. Ese sistema no me ocurre con el humor. El humor sí me sale solito. Sin duda porque lo cargo genéticamente, así como hay quien es músico y mira, en el acto, y el poeta le sale. El humorista también, todos somos así, no tenemos algo que sale solo. Eso es muy fácil, corrijo muy poco. Pero cuando escribí en serio, es el caso de filosofía o el caso de derecho, me angustia mucho que no quede redactado como debe ser en un buen español, porque no soy un buen gramático, yo escribo muy alocado, mis propios lenguajes. Y este libro se me presentó con el problema de que no lo quise escribir para publicarlo, sino para un día que se me vaya leyendo la memoria y digo, uy, ¿dónde estuve yo? Eso nos va a pasar todo. Van a morirse, todos los días están muriendo 1 millón, 5 millones, 10 millones de neuronas. Y un día va a ver que se murieron tantas que digo yo, ¿dónde estaba yo en ese año? Busco el libro mío. No en el libro, era en las notas mías. Igual que hay un diario que no tiene nada que ver con que también puedo recordar perfectamente detalles que se van a ir. Entonces,
lo termino y lo lógico pues que se me ocurrió es someterlo a la consulta, no como la del caso del hombre más malo del mundo, sino que lo di a 5 personas de mucho nivel algunos, pero con un problema, todos íntimos amigos míos y 2 familiares. Entonces, cuando vienen a ver, le digo, dame una opinión que no sientes, pesado, ¿verdad? Todos sin excepción, no, me atrapó. Qué bueno ese libro. Coño, miércoles. Y yo lo veía y digo, mira, el libro no es un libro de humor que era lo que debería haber sido, porque yo pude haber hecho las memorias de otro vagón y habría sido divertidísimo. Pero esta es de mi vida. Y yo digo, bueno, pero ¿y cuál es el objeto de que los demás estén enterándose? No por mí, por pena, sino no hay interés. Pero como todo el mundo dijo que estaba muy bueno, decidí, bueno, voy a editarlo. Y con eso es la razón por la que salió el libro. De otra manera, creo que no lo habría hecho si todo el mundo me hubiera dicho, no, eso está muy malo, eso no pega, lo cómico. Ya lo dejaba y lo guardaba para mí como estaba. Esa fue la idea. Debo decirte que tiene mucho de Jaime Ballesta y tiene bastante de Otro Vagón. Sí, es de los dos. Es de los dos. Es de los dos. Te voy a ser sincero, en un principio, y se lo dije a Diana, cuando comencé a leer el libro, le dije, no me cala el libro. No me cala el libro y de verdad es que no entiendo porque estoy leyendo un libro de Jaime que no me gusta, ¿no? Así sinceramente. Así. Oye, te lo hubiera mostrado a ti primero. Oye, sí. Pero de repente empecé como que a agarrarle el gusto y empecé a entender muchas cosas, inclusive me reía hasta de cosas serias, porque claro, son 2 autores escribiendo el mismo libro. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? No he llegado al final, bueno, no, pero yo lo que te voy a explicar es esto. Es que este es un libro que tiene su trampita, ¿no? Porque hay parte que, mira, vamos al caso. El Atlántico, la travesía del Atlántico o del Antártico. Eso no me interesa sino una gente que sea navegante o un aventurero. Pero una gente normal, ver cada día lo que el texto está sabrosón a veces, ¿no? Porque hay cosas muy cómicas que digo y tal, y pensamientos de fastidio que los expreso de cierta manera. Pero no es un libro que le gusta a todo el mundo, pero llega un momento en que si tú te metes, te gusta la filosofía y te quieres analizar realmente qué es lo que yo pienso, vas a disfrutarlo. Si eres viajero, bueno, pues aquí tienes el gran libro de viaje. Te va a decir qué hacer, en qué hacer. Los fotógrafos tienen su tema bien interesante, cómo se puede hacer un buen libro de fotografía. Pero tienes estas cosas, que es lo que yo digo que soy yo mismo, pues. Lo que llamo los 6 tonos de existencia. Entonces, es poético. Les voy a leer uno que tiene algo dramático, pero eso es así. La morada. Porque en esa parte, ¿quién soy? Digo, soy como soy, aunque siempre pienso que tal vez no soy como lo creo. Lo digo convencido de mi inexistencia, porque en varios siglos, por no decir que mañana, o en 100 o en 1000 años, no se sabrá si fui, si tuve sombra, o cómo era mi ángel de la guarda. Tampoco se podrá decir lo que me dolía, ni si escribía algo que hiciera reír o causaba lágrimas, porque los miles de fantasmas que me leyeron ya no existirán, ni podrán recordar si se rieron o lloraron. Y de pronto te encuentras, y te lo digo abiertamente, nunca hice daño a nadie, ni con intención maligna, espíritu de venganza o brutalidad hereditaria. Sé perdonar los errores de los otros, porque nacimos en un inmenso lago desbordado de culpas, errores y caídas. Tampoco he sido generoso como pude haberlo sido, pero mi espíritu de ayuda existió permanentemente, aunque solo se manifestó en silencio. Ayudé a mendigos en situación dramática y a muchos a quienes, sin conocer, me pidieron auxilio cuando se nos cruzó el camino. Como abogado me regalé muchas veces a los que no podían pagarme y a mis lectores le di lo mejor que pude.
Lo que aprendí siempre lo transmití sin pago, haciéndome feliz al ver cómo les enseñé algo que ayudó a que les aprendieran. Al hablar de Venezuela puedo decir que le di muchos de los mejores días de mi juventud sin interés ni esperar reembolso. Lo hice solo por amor al ideal de la patria y en respuesta a la maldad política que la destrozó en pedazos. Y esto es triste que les decía es la morada. Cuando era joven, un día en que estaba solo y cargado de entusiasmo, decidí construir un espejismo arquitectónico que me permitiera vivir de la mejor manera. En el diseño de aquella obra hermosa y divertida, me entusiasmaron el reflejo de sus paredes de cristal, la entrada de la luz en las noches apacibles y las risas que venían de todos lados. Y así, bajo los acordes de músicas profanas, en ese sitio mágico empecé a celebrar fiestas, juegos y banquetes, disfrutando manjares venidos de muy lejos. Fue un palacio de piedras firmes, lleno de arte y armonía, donde me visitaron los amigos. Llegaron mujeres de sonrisas dulces, personas cultas, igual que sabios y sacerdotes que ofrecían sus misas de cariño. No faltaron locos, ni aventureros, ni bromistas de todas las formas y tamaños. Desde lejos, los vecinos disfrutaban mirando la alegría colectiva. Muchos caminantes saludaban y algunos dioses sonreían desde sus guaridas apacibles. Hasta que un día, oculto en ciclos impalpables que habían llegado en las horas del silencio, mi rostro empezó a cambiar hacia otros reinos. Se hicieron presentes el hastío y la cautela, y sin darme cuenta, entre sus paredes se habían instalado el olvido y los dolores. No estaban invitados, pero poco a poco habían penetrado por las rendijas de los techos y las grietas de las puertas y ventanas. Durante una tarde larga, estando rodeado de pájaros enfermos, miré desde el jardín de aquella casa que había levantado y la vi vacía. En ella solo habitaban los fantasmas. Sin poder contener la desilusión marcada en todas las curvaturas de mi rostro, fue cuando me di cuenta que había empezado a terminarse el ciclo de mi vida. Ahí está. Es la síntesis de la vida.